Bueno, un placer escucharte, Marianela. Bueno, Marianela, estás, según el mensaje recibido, por supuesto, Roxana Gras de Concipo, ¿no? Estamos con el responsable del comité de huelgas, Roxana Gras, estará Tito Ibsen, Ajá. un especialista del tema de la Haya, Sí. estará una historiadora que es la doctora Ofelia Caldimontes, y vamos a hablar con todos ellos. Bueno, Marianela, vos, te escucho primero a ti. Decime qué pasa con el tema del fallo de la Haya sobre el tema del Silala. ¿Es ahora un río, digamos, internacional? ¿No es un regalo de la madre tierra para Potosí, para los bolivianos? ¿Qué es lo que pasó entre ese medio, digamos, del gobierno del innombrable Evo Morales y Arce Catacora, que hoy se creen que el pueblo es tonto, no piensa y todo lo que vos decís va a creer? ¿Qué pasó, Marianela? Bueno, yo quiero recordarle a la gente, y le hice llegar las dos publicaciones de los periódicos, Sí, señora. que por orden de Soros, la señora Michelle Bachelet, junto con... En todo caso, Modesto, ¿me escuchas? Ahora te escucho perfecto. Ya, muy bien. Entonces, quiero darle paso a Ricardo, que es de Concipo, del comité de huelga, Sí. precisamente para conocer la reacción que tiene Potosí en torno a este tema. Luego entramos con Tito Ibsen y con la doctora Ofelia, Bien. para hablar de otros temas. Adelante, Ricardo, por favor, dale la bienvenida a Modesto. Ricardo, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás? Para Radio Cadena 94.5. Muchísimas gracias, un saludo cordial a ti, un saludo cordial a Marianela, muy encantado, agradecido y sobre todo gracias por la oportunidad que se nos brinda para poder reflejar nuestra realidad y la molestia que tiene ahora el pueblo potosino con toda la comunidad boliviana allá en la Argentina. Ricardo, te escuchamos atentamente, porque acá tengo yo los recortes de los diarios que me envió Marianela, donde la negociación sobre pago por uso de las aguas del Silala es una estafa, que hay un historiador, investigadores como Tito Ibsen, que ya lo vamos a tener también en línea. ¿Desde cuándo las aguas del Silala son un río internacional? Ricardo, para que la gente entienda, quiero que le cuentes, esto lo hablamos mucho, hace mucho tiempo con Marianela Montenegro, donde ella anticipaba todo este fallo, hace rato. ¿Cómo se siente hoy el pueblo potosino? Hace un rato hablaba con Berta Gutiérrez, una corresponsal. Yo digo, acá se aplazaron con Potosí todos los gobernantes, porque hoy Potosí no tiene, para decir con tanta riqueza que salió de ese Cerro Rico, no tiene una buena perforación para un riego de la producción en Potosí, más allá que sea accidentado, no tiene un aeropuerto internacional, que el 99,9% de los hermanos en el exterior de los bolivianos son potosinos. ¿Cómo te sentís, Ricardo, hoy en día, sabiendo todo eso, que Potosí ha sido olvidado por todos los gobiernos, y cómo vive hoy Potosí? Y otra cachetada más, ahora las aguas del Silala. Te escucho. Ya, muchísimas gracias. Mira, hay que puntualizar algunos temas. A principios del siglo XX, la Bolivian Rauden, una empresa anglo-chilena, es la que hace una solicitud para poder canalizar las aguas de los bofedales o manantiales Sí. del Silala, que están en la frontera con Chile. Ese contrato se firma por la venta de este líquido elemento con la prefectura de aquel entonces. De ese tiempo, esa parte no se canceló ni erogó ningún pago de ese compromiso pendiente, y lo más triste fue de que todos los gobiernos subsiguientes hasta 1996 y demás dejaron de lado este tema, aunque tal vez queremos recordar que tal vez el presidente Banzer, del famoso abrazo de charaña que se dio con Pinochet, tocaron ya el punto del tema del pago de las aguas del Silala y recalcando que existe una deuda histórica con esta empresa. Hay que dejar claro algo, lo siguiente: la política de Estado boliviano remarca muy bien y es inculcada desde los mismos institutos militares, escuelas y colegios, de que Chile tiene muchos puntos
en deuda con Bolivia pendientes para resolver. Y uno de estos es las aguas del Silala. Lastimosamente, la irresponsabilidad del último gobierno del señor Morales ha hecho que con sus bravuconadas, en vez de plantear soluciones, entre a un conflicto de indicar que iba a hacer él la demanda hacia el gobierno chileno. Hizo demanda internacional. Es así, una demanda internacional ante la Haya. Pero lastimosamente esas bravuconadas nos llevó a qué? A de que el gobierno chileno nos demande primeramente. Entonces, de acuerdo a eso, tuvimos de que pasar de víctimas a acusados. Es así de que al plantear una estrategia completamente nefasta y negativa por parte de la Cancillería y sus operadores como el procurador de aquel entonces, hacen una representación pésima del Estado boliviano para defender las aguas del Silala. Pero aquí hay cosas puntuales que nos preocupa, el cual ha dado lectura la Haya, ¿no? El Tribunal de la Haya. Primera instancia, de que el gobierno boliviano, en el proceso de la demanda, reconoce de que el Silala es un río de cauce internacional, completamente aberrante, completamente... Evo Morales. Pero eso lo dijo Evo Morales. Evo Morales. Lo dijo Evo Morales en representación del gobierno boliviano. A nosotros nos parece un acto de traición a la patria. ¿Por qué? Porque deja de lado la política de Estado que tenemos nosotros después de esas heridas tan lacerantes que se tuvo por la pérdida del litoral boliviano y de otras situaciones más con el Estado chileno. Entonces, al plantear esta situación, deja de lado toda la tesis planteada por la comunidad potosina y boliviana respecto a que los manantiales del agua del Silala han sido canalizados artificialmente. Y me remito sobre todo al estudio de la Facultad de Geología de la Universidad de Minas, de la Tomás Frías, de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, que realizaron diferentes tipos de estudios y los cuales corroboraron que geológicamente fue canalizada esas aguas de los bofedales o manantiales detenidos hasta ese entonces. Mismas de que de esos 12 o 14 ojos de bofedales, en la actualidad solamente 4 están brindando agua porque los demás ya se encuentran salinizadas. ¿Qué significa? Que has tenido una explotación masiva de este caudal de aguas. Entonces, estas situaciones no se tomaron en cuenta. Lastimosamente, el anterior gobierno del señor Morales y subsiguientemente no tomaron en cuenta para nada la participación del departamento de Potosí, ni con su universidad, ni sus profesionales, ni personas entendidas en la materia. Y ahora se quiere echar la culpa cuando dejan de lado que hay un evento el 2009, cuando se estaba en tratativas y conversaciones con el actual vicepresidente, que esas épocas fungía como canciller del señor Choquehuanca, se visitó varias veces los manantiales del Silala. Recuerdo perfectamente bien que en una reunión en la comunidad de Quetena, específicamente en una escuela, reunidas las organizaciones del departamento de Potosí con el canciller, se trató estos temas. Y se dijo cuál es la posición del Estado boliviano, la soberanía ante todo de nuestros recursos, porque ahora, si ellos quieren hablar de una compensación económica del 50%, la Corte también ha sido clara, que el aprovechamiento de las aguas es mutuo y de acuerdo a su racionalidad va a poderse conversar entre Estado a Estado. Se ha llegado a la misma tesis y teoría que se planteó en esa época de la idea chilena, pero dejando de lado todas estas situaciones. Pero lo que nos preocupa es de que existe también dentro del fallo de la Haya uno de los puntos que indica que Bolivia y Chile se hubieran puesto de acuerdo para la definición de los manantiales que ahora se vuelven en un río de cauce internacional. Son cosas completamente nefastas para el departamento de Potosí y para Bolivia. Aunque quieran taparlos, aunque quieran disfrazarlos, es una situación completamente negativa en la historia de Bolivia, y aquí en Potosí consideramos a Evo Morales como traidor a la patria, como una persona que tiene que asumir su responsabilidad con juicios de responsabilidades por haber entregado nuestros recursos naturales, y sobre todo se vuelve un
Mariano Melgarejo del siglo XXI, quien no sé por qué, y eso él debe explicarlo, entregó las aguas del Silala a manos del Estado chileno. Marianela, ¿qué le correspondería a Evo Morales sobre estas declaraciones diciendo que es un río internacional? Y no estoy hablando de un ciudadano de a pie, estoy hablando de una persona que es, el primer boliviano que es el presidente en ese momento, declarando algo en contra de su mismo país, diciendo río internacional, como condenándolo ya a Bolivia. ¿Qué le cabe a una persona con cargo de presidente hacer daño a un país? Bueno, en otro momento de la historia tendría que ir al paredón y ser fusilado, ¿no? Pero en todo caso es tan cínico. Primero por bruto y después por las declaraciones. Claro, no, lo que pasa es que es un narco. Entonces tiene, a nivel internacional la gente pone delincuentes a los gobiernos. ¿Para qué? Para agarrarlos del cuello. Y obviamente sabe Evo Morales, si no cede a los caprichos de los delincuentes internacionales, de las transnacionales, de los británicos en este caso, resulta que por supuesto se lo llevan preso. Lo que ha ocurrido es que en 2009 ya comenzaron las negociaciones con Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es otra protegida de los globalistas. Entonces la traición a la patria ya la inició en 2009 Evo Morales. Y lo que le corresponde obviamente es un juicio de responsabilidades, pero no con este narcorrégimen, claro, porque tiene capturada la Asamblea, tiene capturado el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Electoral, y es tan cínico que incluso está haciendo campaña frenética ya para las elecciones 2025, en esa falsa pelea que existe entre la gente del gobierno y por supuesto entre las hordas cocaleras. Esto está claro, Modesto, y la gente no se debe dejar engañar. Acá corresponde un juicio de responsabilidades contra ese narcodelincuente. No es nada más que ese, porque obviamente han secuestrado el poder para eso, tener un ignorante en el poder, alguien que lo puedan agarrar del cuello y cargárselo el rato que les dé la gana. Eso es lo que han hecho con Noriega, acuérdese. Noriega claro, era un narcotraficante, era un dictador, era un criminal, y el rato que se hizo al chistoso, como se dice en la jerga popular, se lo llevaron, ¿no? Entonces eso ha sucedido con Gaddafi, ha sucedido con una enorme cantidad de dictadores que estos británicos esparcen. ¿Qué es lo que ha sucedido? El contrato de la Bolivian Railway resulta que caducó en cierto tiempo y lo que ocurrió es que ese contrato quedó en manos del Ministerio de Obras Públicas. Estos le entregaron el contrato a la familia Luksic. La familia Luksic, que es una familia poderosa en Chile, dueña de periódicos, de medios de comunicación, de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y de una cantidad de medios de comunicación que tienen viñedos, tienen la Antofagasta Holding. Entonces, acá, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el gobierno de Chile le entrega ese contrato a los Luksic y estos han negociado. ¿El gobierno de Chile o el gobierno boliviano? El gobierno de Chile con Evo Morales. El tema es, y planteo acá dos hipótesis. Sí. La primera, y que hemos hablado ya en su programa, han conformado con la oligarquía chilena, han conformado una alianza para buscar el secesionismo de Bolivia. Y esto, por supuesto, lo han hecho a cambio, les han entregado el ferrocarril. ¿A quién le han entregado el ferrocarril? O sea, Evo Morales pasa a ser cómplice. Carlos Gil. Evo Morales es absolutamente cómplice, no queda ninguna duda. Podemos plantear como hipótesis que a propósito de la captura de Sanabria, del general Sanabria, porque algunos medios chilenos denunciaron esto, indicaron que en venganza por la captura de Sanabria, Evo Morales había interpuesto la demanda. Yo lo que me imagino es que a Sanabria, cuando lo capturan, en su teléfono le han encontrado cosas absolutamente comprometedoras con narcotráfico a Evo Morales.
con Evo Morales. Entonces, me parece que por esa vía de la extorsión, que es lo que mejor hacen las transnacionales y todos estos que operan depredando países, me parece que ese fue el acuerdo, el convenio para no llevárselo preso a Evo Morales. No, esa la planteo como hipótesis. Bien. A raíz de los noticieros chilenos que han indicado que Evo Morales en acto de venganza habría iniciado el proceso por el tema marítimo, y acto seguido viene la demanda por el Silala, cuando en realidad ya Gonzalo Sánchez de Lozada estaba presentando a la empresa Ductex para hacer la explotación de las aguas en el 50%. ¿De dónde vienen todos estos, toda esta situación? Todo es decir, ¿quién gobierna en Bolivia? Gobierna estas empresas británicas, que son las autoras verdaderas de la guerra. A nosotros nos han enseñado a odiar a los chilenos, pero sin embargo los chilenos han sido un instrumento de estas empresas que son voraces y que, por supuesto, lo que han hecho es ponerlo en el gobierno a Aniceto Arce, para hacer posteriormente el ferrocarril. Lo hicieron presidente, lo hicieron socio, igual que hicieron con Patiño, igual que hicieron ahora en la actualidad con Navarro. Navarro es dueño de la mina Alcira, una gigante mina canadiense, una minera canadiense. Entonces, estamos hablando de que estos unos están repartiendo el territorio. Usan testaferros. Usan testaferros. Patiño fue un testaferro. Cuando terminaron de robar el estaño y una cantidad de minerales, ahí ellos mismos piden la nacionalización después de los varones del estaño, Joshi, Laramayo y Patiño. Acá estamos viviendo un ciclo de traiciones totales. Acuérdese que también los chilenos han desviado el río Lauca. Sí. Ningún gobierno ha dicho absolutamente nada de eso. Los bofedales del Silala son 90 manantiales. Lo que se tiene que hacer es un peritaje. No podemos permitir que estos delincuentes de la Haya, que son sirvientes de Soros, yo se los he mandado a todos, enumerados y nombrados en un programa, son gente de países que han sido destruidos también por Soros, son ONGistas, igual que son todos estos delincuentes del gobierno. Romero, Almaraz, el propio Arce Catacora, todos son pertenecientes a ONGs, el propio Álvaro García Linera, todos pertenecen al CEGIS, dicen gobierno indígena, es gobierno de ONGistas. 40 ministros han metido estos delincuentes y engañan a la gente sencilla, a la gente ignorante, a la gente que por supuesto ha sufrido todo este avatar. Con el tema del para las minas de Soros se han ido las aguas del río Desaguadero, que era el principal afluente del Popó. Exacto. Por esto, para hacer callar a los bolivianos, le han regalado unos cuantos pesos, 100 millones le han regalado a Bolivia, y ¿quién se ha llevado todo esto? Se ha llevado este delincuente que es pariente de Evo Morales y que está ahora de cónsul en Argentina. Entonces, estamos viendo no una traición, estamos viendo un ciclo de traición. Estás hablando de Santos Tito. Están desesperados por el litio. Estamos hablando de Santos Tito. O sea, es una cadena de robos escandalosos a Bolivia. Estos mismos han concesionado tierras para la explotación minera en todo el norte de La Paz, y ahora ya no plantean la Apex Silver Mines como estaba explotando San Cristóbal en Potosí, y por nuestras denuncias han cambiado a Sumitomo, y que son los mismos testaferros. En San Simón, en la provincia Itenes, está la Apex Silver Mines, también de Soros, de los británicos. Entonces, Marianela, lo que está ocurriendo aquí es una evidente traición a la patria, Modesto, y hay que hacer peritajes, hay que denunciar a todas esas fichas que son operadores de Soros y que por supuesto han dado este fallo cuando ese tribunal no tenía ninguna competencia, porque se trata de un contrato privado con la Bolivian Railway. Es que no puede ser posible
que ellos admitan siquiera. Es que con solo mostrar el contrato se cae todo, la estructura. Con solo mostrar el contrato, listo. Exactamente. Termina ahí. Ahora yo pregunto, voy a otra cosa, a ver, para que la gente entienda todo esto que estás relatando vos y también, por supuesto, nuestro invitado, Ricardo. Hay un estudio jurídico que se hizo cargo de estas demandas, no solamente de esta y de otras. Arce Saconeta, ¿qué le corresponde a este estudio jurídico que no ganó ningún caso? Ese es otro traidor a la patria. Mire lo que ha pasado con el tema de Kiborak. Sí. Ellos han pedido 3 millones y hemos terminado pagando más de 40 millones. Y esto es porque obedece a acuerdos previos, sobornos entre medio. Han habido episodios donde han brindado toda la información de toda la defensa boliviana. Y este sinvergüenza ha conformado un consorcio a Arce Saconeta y está diseñado para perder todos los casos, Modesto. No puede ser posible que el caso de la Haya haya costado 150 millones a los abogados, el pago solo a los abogados, donde está metido este delincuente. Y lo mismo en el tema Kiborax. Y obviamente el tema Silala seguramente es otra millonada. Estoy detrás de esa información y por supuesto la vamos a brindar a Ojalá, la Marianela, ojalá en serio, algún momento se tome cartas en el asunto sobre este tema y a fondo. Pero déjame preguntarle a Ricardo, ¿qué postura va a tomar Concipo, qué postura va a tomar Potosí sobre estos temas? ¿Va a haber alguna manifestación en contra del expresidente? ¿Qué va a pasar, Ricardo? Sí, mira, es muy preocupante lo que se vive en el país y sobre todo la seguidilla de traidores que tenemos acá. Lastimosamente, una política de Estado cero. Y es así de que las organizaciones e instituciones, en realidad el pueblo potosino en su totalidad, va a asumir medidas de hecho. En una primera instancia ya se ha conformado el equipo jurídico de profesionales abogados patriotas de potosinos, los cuales van a iniciar y están preparando el juicio de responsabilidades contra el señor Evo Morales, contra el señor Saconeta y contra toda esa banda de criminales y personas entreguistas de nuestros recursos naturales, los cuales han venido a han entregado nuestras aguas a un país externo. Subsiguientemente se ha determinado de que se va a bajar esto a consulta de todo el pueblo potosino para iniciar movilizaciones que van a ser en exigencia al gobierno nacional para que tome cartas en el asunto y actúe de manera más seria y sobre todo plantear una posición del departamento de Potosí de que no se vuelva a determinar o destinar nuestros recursos naturales ni tampoco nuestros bienes o patrimonio a libre albedrío. Debe sí o sí de aquí en adelante participar el departamento de Potosí en la toma de decisiones, porque encontramos respuestas estúpidas y es así, esa es la palabra, cuando el canciller actual indica de que no, la deuda histórica no se ha dejado de lado, de que la prefectura o la gobernación actual del departamento de Potosí tiene que ir a presentar su demanda contra esta empresa anglo-chilena, allá tiene que viajar a Inglaterra y prácticamente tratar de recuperar estos. Nos parecen posiciones absurdas, posiciones completamente fuera de lugar, haciéndose la burla de la historia de Bolivia, haciéndose la burla de las reivindicaciones de Potosí. Es por eso de que de acá en adelante se van a activar este tipo de medidas, pero sobre todo no se va a permitir más de que el gobierno central tome decisiones respecto a los recursos naturales y estratégicos, sobre todo de nuestro departamento. Y lo anticipamos, el litio no va a caer en manos extranjeras o va a ser un botín político y económico para un grupo de poder como es el movimiento al socialismo. No lo vamos a permitir. Si se va a tomar decisiones, va a ser en consenso con todo el departamento y en consenso para el bien del país y bien de nuestra región. Marianela, está Ofelia Michel, ella es historiadora. Doctora, bienvenida. Le da la bienvenida también Modesto Muñoz, desde Buenos Aires. Doctora Ofelia, ¿cómo está usted? Modesto Muñoz la saluda de Buenos Aires, Argentina, Radio Cadena 94.5. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto de poder compartir con ustedes en esta circunstancia tan terrible que yo la califico tanto o peor cuando Bolivia se vio obligada a entregar su litoral con amenazas chilenas y a cambio de un miserable ferrocarril. Pero también a propósito de eso mismo, para aumentar y añadir más historia a nuestra desdichada suerte porque los gobernantes rifan nuestras riquezas como si fueran su propiedad. Chile, para poder lograr firmas de aquel tratado de 1904, ofreció pagar y pagó 17,000 libras esterlinas a diputados y senadores de aquella época para que firmaran ese tratado internacional, donde Bolivia da a Chile de manera perpetua el litoral boliviano. O sea, en realidad, doctora, o sea, en realidad, a esta gente, a estos legisladores, se los compró con efectivo, como si fuera propiedad de ellos el litoral. Sí, señor, y esta información está en la biblioteca de Washington, porque hubo gente que escribió en ese sentido cartas al Senado de Washington. Bueno, hoy, como vemos, esta historia se repite porque hay un corruptor, no solamente los corruptos autoridades bolivianas, sino aquí también hay un corruptor, y eso también hay que criticarlo, hay que protestarlo, hay que difundirlo, como la inmoralidad del Estado chileno, la deshonestidad del Estado chileno, que viene con mucho dinero a ofrecer para las autoridades para que entreguen nuestros recursos. Eso también hay que resaltar. Bueno, yo voy a referirme a varios puntos importantes para que ustedes tomen nota, ¿no es cierto? Es primero decir, para que se grabe esto en el mundo y sea una frase histórica y percedera. Ni una sola gota de agua de los bofedales del Silala le pertenecen ni le corresponden a Chile. Ni una sola gota. 2. Como dijo Marianela, la concesión era entre privados, Potosí, La Bolivia, Raiguay. Entonces, Chile se adelanta a hacer un inicio de procedimiento en 2016, porque le da miedo que algún momento Bolivia le inicie un proceso por el uso ilegal de las aguas en la Corte de Arbitraje, que es donde corresponde. Entonces Potosí se adelanta en una Corte Internacional de Justicia que no es competente para los temas privados. Cuando, después de muchas denuncias de los comunarios, de los potosinos, el siglo pasado, tuvieron que estar, apaga Tito tu micrófono, por favor. Sí. Entonces, tuvieron que, después de muchos años, cuando Antonio Araníbar, metió la pata indicando de que se trataban de río y que Chile tenía derecho, entonces saltó el senador Lievers de Tarija y le dijo: yo soy hidrólogo, en un desierto jamás podría haber río. Claro. No es posible. Así me informaron en el Parlamento. Entonces dijeron: bueno, entonces voy a contratar una empresa para que haga estudios. Existen muchos estudios donde se ratifica que jamás podría existir un río en el desierto, que se tratan de bofedales, de grandes bolsones inmensos subterráneos por debajo de las ignimbritas a 90 metros de profundidad, y estos bolsones tienen una característica muy importante. Cierren sus micrófonos, por favor. Entonces,
ante esa situación, recién Antonio Araníbar tuvo la compensación, digamos, para pedir a Potosí que haga la rescisión de contrato. Ay, ay, ay. No, tranquila, no es, esta es una llamada telefónica, no te preocupes, no es un Zoom. Le demos la bienvenida mientras corregimos el audio, por favor, al doctor Tito Ibsen. Él es una persona que conoce muchísimo el tema del Tribunal de la Haya, pero yo quisiera adelantarle que 22 de los miembros son gente manejada por Soros, gente ONGista financiada por la Open Society Foundation, que es la que ha motorizado todo este tema, a pesar de la convalidación criminal y traicionera de Evo Morales, que ha convalidado indicando que las aguas son de causa internacional. Le das la bienvenida, por favor, Modesto. Tito Ibsen, ¿cómo le va? Lo saluda Modesto Muñoz desde Buenos Aires, Argentina, Radio Cadena 94.5. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Adelante, doctor Ibsen. Lo escuchamos atentamente. Estaba con la palabra, quisiera poder concluir esta parte. A ver, está bien, que concluya, Sí, ya te escuchamos, claro, adelante. Adelante, doctora, adelante. Gracias. Entonces, el año 97 Potosí rescindió contrato, sí, hizo una licitación pública y el año 2000 la Ducta en Sociedad Anónima se hace propiedad de la administración de las aguas de los manantiales a través de esa licitación. Cobra a la Bolivian Railway y al Estado chileno el uso ilegal de las aguas de más de un siglo. Estas se negaron a pagar, indicando de que el tema, el gobierno chileno les ha indicado que el tema es entre dos estados, cosa que no era así. Es entonces que Chile cambia su estrategia el año 2000. ¿Y qué es lo primero que hace? Entre sus estrategias, uno, entra el mismo año 2000 a desmantelar los canales. ¿Ustedes creen que ahorita esos canales que los conocemos, de mampostería de piedra, cemento, obras de ingeniería, como los desarenadores que existían allá en la zona, y además la tubería subterránea que existe desde el siglo pasado, entra a desmantelar los canales hasta la frontera con Chile? ¿Con qué propósito? Esta es una información del Servicio Nacional de Hidrología de la Naval, que ha hecho estudios allá también en la zona. Yo tengo los estudios. Entonces, tenemos las fotos de los canales y las tuberías corroídas y todo. Correcto. Eso nos va a apoyar porque tenemos que trabajar para futuro, para representar en La Haya, porque esto no puede quedar así, ¿verdad? Bueno, entra a desmantelar a propósito de que ya había planeado a partir de entonces hacer la demanda actual en la Corte Internacional, en un lugar donde no corresponde, ¿no es cierto? Y por ahí tuvieran que ver satelitalmente a ver si existían los canales. Esos canales fueron destruidos más del 50%, 60% a 70%. Para disimular a propósito de que pudiera aparentar un curso de agua internacional. Además, también planifica convencer al gobierno de Evo Morales para que firmen el preacuerdo el año 2009. Y el 18 de mayo lo hacen, cuando está Choquehuanca en presencia, firma Hugo Fernández Arauz y la prensa chilena saca esta publicación donde indican que evidentemente se ha firmado un documento juntamente con la encargada de fronteras de Chile. Esto lo saca el Mercurio, lo saca la Arica de Chile, otras revistas. A un principio los periódicos de quien ha vendido y ha robado las aguas permanentemente, que es la familia Luxic. Sí, también ellos son los medios. Correcto. Él es el que ha vendido las aguas.
Si me permites, Ofelia, quisiera darle la más cordial bienvenida, y por supuesto lo va a hacer también Modesto desde Argentina, al doctor Tito Ibsen sobre este mismo tema. Adelante, Modesto. Doctor Tito Ibsen, ¿cómo está usted? Modesto Muñoz lo saluda de Radio Cadena 94.5, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está usted? ¿Qué nos puede decir al respecto de las aguas del Silala con este fallo para Bolivia? Doctor. ¿Aló? ¿Me escucha? No, lo escucho perfectamente, doctor. Muy buenas tardes a la Argentina y a Bolivia. Es preocupante justamente el fallo de la Corte Internacional de Justicia porque ha fallado en función de intereses transnacionales y ha fallado en contra de un país que ha sido permanentemente despojado. Ahora bien, en el gobierno boliviano hay una gran responsabilidad porque no se han presentado unos estudios periciales de ultrasonografía, de sísmica, de estructura del suelo, otros de la Universidad Tomás Frías que podían servir para probar la tesis de que es un acuífero y no un río. Ofelia había mencionado que para que exista la cualidad del río tiene que existir los afluentes, las quebradas que forman correspondientemente. Solamente eso, sino la cuenca de precipitación en una zona que hace 400 años no llueve. Digo que existe responsabilidad del gobierno boliviano y una responsabilidad dolosa de incumplimiento de deberes, si se quiere hasta penal, delincuencial, porque primero reconocen que es un curso de agua transnacional. Cuando este curso de agua ha sido alterado por canales que ya lo mencionó Ofelia, no vale la pena seguir sobre el tema, pero que han sido artificialmente guiados por la Bolivian Railway. Posteriormente, la jugada de Bolivia consiste en reconocer que además existe un derecho soberano al agua, mencionado en las Naciones Unidas por todos los habitantes del mundo. Y bajo esa perspectiva van ablandando el corazón de nuestra contrademanda. Y el posterior paso es reconocer que el río Silala es un río internacional. Es un río internacional, y así lo mencionó Evo Morales. Así es. Evo Morales además es el responsable de reconocer un río inexistente. Esa situación es muy grave porque él con esa apreciación ha permitido que el asidero del tribunal falle. Tenga un motivo para fallar en contra de Bolivia. Exactamente. Entonces, eso constituye un proceso de alta traición a la patria, pero fíjese que concluyen, antes de salir en la gestión de su gobierno a las apuradas en el 2019, borrando la figura del Código Penal, la figura de traición a la patria, y la colocan solamente en estado de conflagración o de guerra. Esa situación hace que ellos puedan quedar teóricamente impunes dentro del país, pero aquí existe un delito de lesa pueblo. Claro. Un delito de lesa pueblo quiere decir que una nación entera, o una región entera, un pueblo entero se ve afectado por el uso del agua. Y no solamente las personas, sino los animales, la ecofauna de esa zona que bien conoce ya Ofelia porque debe haber ido a la zona. En ese entonces, cuando fuimos con el ingeniero Antonio Basoberri, y se midió el caudal, y se dijo que era una estafa porque querían pagar por el uso del agua, pero un 50% que hubiera sido, digamos, aceptable si hubiera sido retroactivo. Pero ellos han manipulado al gobierno boliviano, lo han soliviantado, y creemos que han sido hasta financiados pues por el gobierno chileno, porque Beatriz Ofelia en su publicación menciona las minutas secretas, que sería bueno que nos las comente, que esas minutas secretas las hizo Walter San Miguel y el gobierno chileno y el gobierno boliviano, en las que incluso se hablaba de un enclave territorial. Entonces este gobierno ha sido chilenofílico, amante de los chilenos y permisivo con los chilenos, como no lo fue ni siquiera el gobierno de Mariano Malgarejo. Fue el cómplice. Así es, cómplice y doloso y encubridor de una figura delictiva de carácter transnacional, ¿no? Bien que lo menciona a Walker San Miguel, doctor Ibsen, porque resulta que
él es el que está comandando la alianza con la oligarquía chilena de empresarios cruceños con empresarios de Chile. Y precisamente está a la cabeza de Walker San Miguel, Carlos Gil, Álvaro García Linera. Esto obedece a un complot contra Bolivia. Pues hay que documentarlo, lo importante es documentarlo, esa situación, y fijarse que en la demanda con Chile han existido pues los intereses no solamente del agua para la población chilena, que sería un derecho a la vida, sino es para intereses mineros, para la explotación de unos cuantos. Como el mar, por ejemplo, chileno, no es de los chilenos, el mar de Chile es de unos cuantos empresarios, no solamente Luxi, sino también la familia Romero de Perú, que tiene sus inversiones en Chile. Entonces, Los Rothschild. por ahí también, ¿no? Entonces, de hecho, nuestro continente está plagado de vividores que se enriquecen a costa de los recursos naturales. Entonces, este tipo de gobiernos oportunistas y populistas lo que hacen es tomar el poder y ver de dónde sacar los recursos para subsistir para sus generaciones, olvidándose de los intereses nacionales. Y vencen hasta su madre. Podría. ¿Qué dice el representante del presidente del comité de huelga respecto a lo que acaba de mencionar la doctora? Sí, Marinela, que vayan cerrando, que estamos llegando a la hora del programa. Que vaya cerrando, Ricardo. Vamos. Adelante, Ricardo. Sí, miren, he estado escuchando atentamente todas las intervenciones de nuestros queridos hermanos compatriotas bolivianos. Lastimosamente, tenemos una tarea inmediata. Si no tiene la capacidad el Estado de plantear políticas de Estado respecto a la protección de nuestros recursos naturales y respecto a todo lo que implica la soberanía de nuestro país y nuestro desarrollo, es hora de tomar acciones, ya sea en las calles, destapando el fraude, implantando un gobierno representativo y a su vez planteando la recuperación de todos nuestros recursos para bien del pueblo boliviano. Todas las otras situaciones nos parecen que se ha vuelto el pan de cada día y no nos parecen sorprendentes, porque los hechos de corrupción que se ha generado durante todo este tiempo, lo único que han hecho es debilitar la estructura del Estado central, la estructura de nuestro país. Estamos muy preocupados, estamos, como vulgarmente se dice, calientes con toda esta situación, pero con la convicción bien puesta para continuar en esta lucha para días mejores para nuestro departamento y nuestro país. Gracias, Ricardo. Abrazo grande de Buenos Aires. A la doctora Ofelia, la escuchamos para que se despida. Me quedan 4 minutos, Marinela. Solicito Adelante, doctora. que se haga un nuevo encuentro acá mismo, por favor, porque tenemos todavía mucho que hablar. El domingo están convocados todos, doctora Ofelia. 8:30 hora Argentina. Despídase. 8:30 hora Argentina. Ya. 8:30 hora Argentina, le digo. De la mañana, Perfecto, solo decir nuevamente que ni una sola gota de los manantiales del Silala le corresponden a Chile. Esto en la Corte Internacional ha sido todo un fraude, todo absolutamente. Gracias, doctora Ofelia. Doctor Tito Ixen, lo escuchamos atentamente y le agradezco estos segundos, estos minutos. Lamentablemente, el domingo vamos a hablar con amplitud, bien tocando a fondo los temas. Muchas gracias por su cobertura y pedirle a la presidenta del Comité Cívico de Potosí, a doña Roxana Gras, que juntos pidamos la revocatoria y el proceso al expresidente Evo Morales Ayma y a su gabinete, incluyendo el presidente Luis Arce, con un proceso de juicio de responsabilidad, porque aquí ha existido todo el incumplimiento de deberes y traición a la patria. El país no puede seguir perdiendo 2 procesos internacionales. Esto sí amerita un paro cívico, más que incluso que el censo, porque aquí está en toda la soberanía de Bolivia. Muchas gracias. Gracias, doctor Tito Ixen. Bueno, muchísimas gracias.
Lo que le decía, Modesto, Sí. yo comparto con Ricardo el tema porque esta batalla está en las calles, todos los órganos de poder están secuestrados. ¿Con qué asamblea se va a hacer un juicio de responsabilidades? Con estos mismos delincuentes en el poder, financiados por las transnacionales, financiados por el narco, por los carteles poderosos del narcotráfico. La batalla está en las calles y por supuesto no se puede soslayar ninguno de los temas. Hay que comenzar a mirar el río Lauca, el río Desaguadero que ha secado el Popó por el desvío para las minas de Soros. Lo propio está ocurriendo con el Silala. Entonces estos temas se tienen que ir a las calles definitivamente, como decía en la segunda parte el doctor Ibsen, porque definitivamente este tema es más importante que el censo, más importante que todo, porque definitivamente están cercenando la patria. Ahora, respecto a la documentación que me sugería el doctor Ibsen, eso lo pueden encontrar en todos los medios de comunicación. Alianza Empresarial se llama, chileno-boliviana. Entonces ustedes pueden encontrar, hay muchísima información y todo está a la cabeza de Rogelio Maita y de Walker San Miguel. Y por supuesto el operador en la gobernación de Santa Cruz se llama Walter Chávez. Y lo hemos ido anunciando 1000 veces en su programa, Modesto. Sí, señora. Pero la verdad es que la gente no escucha. Marianela, la verdad, antes de despedirte, quiero decir, no podía creer escucharlo al doctor Ibsen y a la doctora Ofelia. O sea, ir a defender el derecho de un país sin las pruebas. ¿Ya? La verdad no lo puedo creer todavía. Esto quiero que lo marquemos bien el domingo. Porque Sí, está sí, todo no hay pactado, prueba. todo arreglado. Correcto. Así que quedan todos convocados, así que un fuerte abrazo. Y encima se pagó un estudio jurídico de abogados truchos. Un abrazo grande para Ofelia, para el doctor Ibsen y para vos, Marianela, abrazo grande. Para Ricardo también, por supuesto. Aguante Potosí, aguante Bolivia. Tienen, Marianela, escúchame, los 3 medios de los cuales, digamos, tengo las programaciones, están los micrófonos abiertos para ustedes. Abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias y hasta luego. Guarden Un gran las saludo a toda la cosas. audiencia, a toda la comunidad de bolivianos en Argentina, y que por favor empiecen a investigar, empiecen a informarse, porque ya está de buen tamaño que, disculpen esta expresión, que se hagan meter los dedos a la boca y sigan tragando pastillas cuadradas. De una vez por todas el pueblo boliviano debe reaccionar, porque nos estamos quedando sin patria. Marianela, Yes. Gracias, doctor Ibsen, doctor Ofelia. abrazo grande para todos, los quiero, cuídense. Bye bye. Hasta el domingo que viene, muchas gracias.